En nuestro segundo ejemplo, vemos que un móvil lleva una velocidad de 10 metros por segundo y acelera uniformemente su marcha de forma que recorre 530 metros en 30 segundos y debemos calcular su aceleración. También sabemos que estamos frente a un movimiento rectilíneo uniformemente variado, puesto que dice que acelera uniformemente, es decir, mantiene una aceleración constante. Entonces, vamos a sacar nuestros datos. Tenemos la velocidad inicial, 10 metros por segundo, un desplazamiento de 530 metros en un tiempo de 30 segundos y desconocemos la aceleración. Entonces, por ejemplo, en este caso necesitamos determinar esa aceleración, pero vemos que la primera ecuación no la podemos utilizar ya que no tenemos la velocidad final. También vemos que la cuarta ecuación involucra la aceleración, pero también depende de la velocidad final que no la conocemos. Entonces, nos conviene utilizar la segunda ecuación, ya que acá solamente dependemos de la velocidad inicial. ¿Sí? Entonces, en la segunda ecuación vemos que como única incógnita tendremos la aceleración, ya que tenemos el desplazamiento, tenemos la velocidad inicial y tenemos el tiempo. Entonces, despejamos esa aceleración. Para despejar una variable es conveniente primero pasar el término que esté más alejado de la variable que queremos despejar. Por ejemplo, primero vamos a pasar acá la velocidad inicial por el tiempo para el lado izquierdo de la ecuación. Por ejemplo, le corresponde un signo positivo y lo pasamos entonces para el lado izquierdo con el signo negativo. Ahora vamos a pasar para el lado izquierdo la fracción 1/2. Yo prefiero pasarla por separado, es decir, pasar el numerador para el otro lado, si está multiplicando, pasarlo dividiendo, y el denominador, si está dividiendo, pasarlo para el lado izquierdo multiplicando, porque así evitamos tener dos fracciones del lado izquierdo. Por ejemplo, el 2 que está dividiendo, como está dividiendo, pues para pasarlo al otro lado, el signo de igual, al lado izquierdo, pues pasa con la operación contraria, que sería multiplicando. Entonces, el 1 queda arriba como numerador, multiplicando, pues pasa para el lado izquierdo dividiendo. ¿De acuerdo? Entonces, ya para dejar la aceleración sola, t al cuadrado, como está multiplicando, pues lo pasamos para el lado izquierdo dividiendo, ¿sí? Acá abajo dividiendo. Fíjense que de hecho, cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número, por lo que podemos acá ya quitar el 1, ¿de acuerdo? Para reducir nuestra ecuación. Entonces ya tenemos que la aceleración va a ser igual a 2 veces el desplazamiento menos la velocidad inicial por el tiempo entre el tiempo al cuadrado. Entonces ya podemos sustituir nuestros datos en la ecuación para calcular nuestra aceleración. Acá podemos sustituir directamente, ya que todas las unidades están en el mismo sistema de medidas, en el sistema internacional. Por ejemplo, metros, acá metro por segundo y el tiempo en segundo. Entonces, según el orden de operaciones, vamos primero a resolver acá la multiplicación. Por ejemplo, ponemos 2 por 530 metros menos acá la multiplicación 10 por 30 nos da 300 y vemos metros por segundo, pues segundo como numerador se va a ir con el segundo como denominador y nos queda la unidad de metros. Entre 30 segundos al cuadrado. Debemos elevar al cuadrado tanto el número, por ejemplo, 30 al cuadrado, que nos da 900, y la unidad segundo también nos quedaría entonces al cuadrado. Entonces, por ejemplo, acá la resta, 530 menos 300 nos da 230 por 2, 460, entre 900 igual a 0.51. Nos quedaría entonces arriba, menos, restando una cantidad en metros, menos una cantidad en metros, nos queda la unidad arriba en metros entre segundo al cuadrado correspondiente a la aceleración. Como tercer ejemplo, nos dicen que un automóvil se desplaza por una carretera a 90 kilómetros por hora en línea recta. En un instante dado, el conductor ve un gatito en medio de la carretera a 300 metros delante de su vehículo. Frena y se detiene. ¿Con qué aceleración constante debe frenar para detenerse 4 metros antes del gatito? Sabemos que estamos en este movimiento rectilíneo uniforme variado porque además de que tiene aceleración constante, pues se desplaza en línea recta. De nuestros datos tenemos la velocidad inicial 90 kilómetros por hora. La velocidad final, aunque no nos la dice directamente, ya sabemos que debe ser 0, ya que frena hasta detenerse. Y si al final se detiene, pues al final su velocidad, ¿verdad?, es 0. Nos solicitan la aceleración.
Y vamos ahora a analizar cuál debería ser la distancia que debemos tomar en consideración, ya que nos dan dos distancias. Nos dice que se encuentra a 300 metros delante de un gatito y que debe frenar antes de el gatito a 4 metros. Entonces vamos a plantearlo, por ejemplo, nuestra carretera, este es nuestro auto y estamos 300 metros delante de un gatito. Sin embargo, para evitar chocarlo, ¿verdad? No es conveniente que él frene justo a los 300 metros, sino que quede detenido un poco antes, como nos dice el planteamiento, que quede por lo menos 4 metros delante del gatito. Eso quiere decir que en total debemos desplazarnos una distancia de 300 menos esos 4 metros que corresponde a 296 metros, ¿verdad? Esta distancia hasta acá sería entonces 300 menos 4, que es 296 metros. Ya sabemos que nuestro otro dato de la distancia 296 metros. Entonces, para buscar la aceleración, ahora vemos que conocemos la velocidad inicial y final y conocemos ese desplazamiento. Entonces, ¿cuál ecuación nos conviene? Por ejemplo, la primera ecuación nos da acá la aceleración igual al cambio de velocidad con respecto al tiempo, pero no tenemos tiempo. Igualmente, la segunda y la tercera ecuación no tenemos la variable tiempo, pero vemos que en la cuarta ecuación no dependemos del tiempo y tenemos las velocidades inicial y final y tenemos acá el desplazamiento. Entonces, nos conviene utilizar esta ecuación que hemos nombrado 4. Y ahora vamos a despejar nuestra aceleración. Por ejemplo, para dejarla sola, acá el 2 y el desplazamiento, como están multiplicando, pues vamos a pasarlo para el lado izquierdo dividiendo. Entonces tenemos que la aceleración va a ser igual a la rapidez final al cuadrado menos la inicial al cuadrado entre 2 veces el desplazamiento. Podemos intercambiar, por ejemplo, poner el lado derecho en el izquierdo y nuestra ecuación no se altera. Entonces, ya podríamos sustituir los datos, pero debemos tomar en consideración que si la distancia está en metros, no podemos utilizar la velocidad en kilómetros por hora, sino que debemos convertirlo todo a un mismo sistema de unidades. Por ejemplo, kilómetro por hora lo podemos convertir a metros por segundo. Entonces, vamos a hacer la conversión de nuestra velocidad, 90 kilómetros por hora, a metros por segundo. Para esto tomamos en cuenta que en un kilómetro hay 1000 metros. Entonces lo ponemos como si fuese una fracción. Nuestra equivalencia en un kilómetro hay 1000 metros. Hemos colocado, en este caso, he colocado, por ejemplo, arriba la unidad de metro y abajo la unidad de kilómetro, para que de esa manera, pues kilómetro entre kilómetros nos da 1, ¿verdad? Se puede cancelar y por lo tanto nos quede la unidad requerida, que es metro. De igual manera, para convertir de hora a segundo, pues vamos a utilizar la equivalencia de que en una hora hay 3600 segundos, colocada como una fracción, pero en este caso he colocado la hora arriba y el segundo abajo. Y es como acá la hora estaba abajo como denominador, hay que colocarla arriba como numerador, pues se van a cancelar. Y nos va a quedar entonces la unidad requerida de metros como numerador y abajo segundos. Entonces tendremos, arriba multiplicamos todos los numeradores, por ejemplo, 90 por 1000 por 1, que nos da 90.000, entre los denominadores, que sería 1 por 1 por 3600, 3600. Entonces, 90.000 entre 3600 nos da igual a 25, la unidad metro por segundo. Entonces, como ya tenemos todos nuestros datos en un mismo sistema de unidades, ya podemos sustituir en nuestra ecuación. Entonces tenemos velocidad final, que es 0 metros por segundo al cuadrado, menos la velocidad inicial, 25 metros por segundo al cuadrado, entre 2 veces el desplazamiento, 296 metros. Por ejemplo, 0 al cuadrado nos da 0, te ponemos el menos de la ecuación. Ojo con esto, acá no podemos decir, menos al cuadrado es positivo. No, porque el menos no está dentro del paréntesis, o sea, el menos no es de la velocidad en este caso, sino que ese menos es de nuestra ecuación. Entonces tenemos que ponerlo ahí, menos, y ahora el 25 elevado al cuadrado nos da 625. De igual manera, las unidades tenemos que elevarla al cuadrado. Metro por segundo al cuadrado nos da metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entre 2 por 296 nos da 592 la unidad de metros. Entonces tenemos menos 625 entre 592 nos da menos 1.06 metro al cuadrado. Entre metro, ¿verdad? Nos va a quedar la misma base, metros,
restando los exponentes, 2 menos 1 es 1. Sería lo mismo decir, ¿verdad? Que acá se va a ir el cuadrado con el metro abajo y por lo tanto nos queda la unidad de metro sobre segundo al cuadrado. Entonces finalmente tenemos acá una aceleración de menos 1.06 metros por segundo al cuadrado, lo cual es congruente con nuestro planteamiento, ya que como está frenando, pues esa aceleración es negativa.